Estimados participantes, en esta unidad número 2, complementando lo que es los límites de la forma infinito menos infinito. Nosotros resolvimos el ejercicio de la categoría infinito sobre infinito. Vamos a ver este tipo de indeterminación, el cual tiene dos categorías. Una, como podemos observar, sobre la comparación de infinitos, que viene muy relacionada al método anterior. Es decir, lo que vamos a comparar es el exponente, lo cual de las dos categorías el signo tiene el mayor exponente, y entonces ahí veremos si el resultado final es infinito o es menos infinito. Y la segunda categoría, pues la vamos a ver en función de cuando este infinito menos infinito tiene funciones radicales, ¿sí? O raíces. ¿Okay? Entonces veamos una comparación de infinito. Sabemos que es un límite cualquiera de la forma cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de x cuadrado x. Yo tengo esta expresión al evaluar el primer paso fundamental en cualquiera de las modalidades de los límites, encontramos que esto da infinito menos infinito, por supuesto. Entonces estamos en presencia nuevamente de una indeterminación. Ahora, ¿cómo vamos a abarcar? Bueno, en este caso es por comparación de infinitos. ¿Por qué es por comparación de infinitos? Porque la función, toda esta expresión que nosotros estamos evaluando en el límite, pues no tiene una expresión radical, no hay una raíz. Entonces, básicamente lo que decimos es que es infinito menos infinito. Comparemos los infinitos. Vamos a preguntar cuál es el exponente mayor. En este caso, el exponente mayor es el cuadrado, el 2. Ahora, ¿a qué expresión desde el signo corresponde? Si me doy cuenta, ese x cuadrado pues está en una expresión de signo positivo, es decir, la x al cuadrado está positiva. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos concluir que su resultado es el infinito positivo. En este caso, límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado menos x, pues en conclusión es igual a infinito. Por supuesto que tenemos que indicar que es por comparación de infinitos. Aplicando el método de comparación de infinitos, pues nosotros logramos concluir que este límite tiende a infinito. ¿Okay? O se aproxima a un valor infinito. Veamos algunos casos particulares. En este segundo ejemplo, entonces podemos encontrar otra expresión. Pero recordemos siempre que lo primero que vamos a hacer es evaluar ese límite. Vamos a tener un límite cuando x también va a un gran valor infinito. Entonces, vemos aquí que x a la 7 menos 2x al cubo cuadrado menos x. Entonces, acá en toda esta expresión, pues nosotros nos vamos a preguntar. Al evaluar de uno u otro modo, el positivo con el positivo, el negativo y el negativo, pues esto va a quedar infinito menos infinito. ¿Sí? Estamos en presencia de una indeterminación. Por comparación de infinitos, vamos a indicar acá por comparación de infinitos, yo me pregunto, ¿cuál es el exponente mayor de toda esta expresión? El exponente mayor de toda esta expresión es 7. Preguntamos, ¿qué signo tiene este x a la 7? Tiene signo positivo. Por lo tanto, entonces esa respuesta es un infinito. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito, cada 7, y al cubo, cuadrado menos x, afirmamos que da infinito. Continuando entonces con la parte de los límites en determinación infinito menos infinito, podemos tener un nuevo caso cuando dentro de una de esas x hay una función radical. Pero vamos a observar en pantalla que esa función radical, ¿sí?, no necesariamente involucra una racionalización. Por ejemplo, tenemos un caso que podemos decir un límite en el cual x va a tender a ser infinito, pero tenemos por acá x cuadrado menos la raíz de x más 3. En este caso particular,
para empezar a compartir pantalla, nos damos cuenta que hay una función radical, ¿verdad? Dentro del radical está x más 3, y aquí tenemos x al cuadrado. El exponente de la x, viéndolo desde la abstracción de la raíz, terminaría siendo un medio, ¿ok? Es decir, que un medio es 0,5, ese exponente es menor que 2. Tomando el mismo criterio, el exponente mayor, en este caso, pues es 2. Eso nos implica a nosotros entonces que el signo que va a tener el infinito es positivo y por lo tanto el límite, cuando x tiende a ser infinito, de x cuadrado menos la raíz de x más 3, pues con toda seguridad es infinito. Bien, eso específicamente en este caso. Ahora veamos cómo aplicar, entonces, básicamente, el criterio de la racionalización. Hay un criterio de racionalización que nosotros vamos a estudiar siempre que nos vayamos con las funciones racionales y las funciones radicales. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a visualizar, por ejemplo, un límite que también tiene un radical, como en el caso anterior, pero la diferencia es que cuando vemos el exponente mayor, ninguno de los dos tiene un exponente mayor. Los exponentes son iguales. Vamos a observar. Entonces, en este caso, tenemos el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más 3 menos x. El exponente aquí 2 entre 2 es 1. Y en este caso la x también tiene un exponente 1. O sea que nosotros no podemos afirmar que hay un exponente mayor. ¿Okay? Entonces, exponente mayor es una interrogante porque para nosotros no existe un exponente mayor, son iguales. En este caso es que debemos aplicar ese criterio de la racionalización. ¿Cómo racionalizamos? Recordemos que hay que buscar una conjugada. Entonces yo puedo empezar a racionalizar en esta parte diciendo x cuadrado más 3 menos x por. Y vamos entonces a aplicar la conjugada de este factor. La conjugada no es otra cosa que alterar el signo negativo y colocarlo positivo. Si estuviese positivo, lo vamos a colocar negativo. Entonces acá quedará la raíz de x cuadrado más 3 más x dividido entre la misma raíz de x cuadrado más 3 más x. Esto no me altera la expresión porque termina siendo 1, pero me permite a mí eliminar la indeterminación que se visualiza al inicio, que es una indeterminación infinito menos infinito. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Bueno, aquí hay una operación de fracciones, es decir, que toda esta expresión que tenemos acá, nosotros la vamos a multiplicar por el numerador y que debajo de ella sobreentendemos que hay un 1 que también vamos a multiplicar en linealidad. Es decir, entonces tengo un factor multiplicado por otro en el cual solamente cambia el signo de la mitad. Es decir, que allí pues, efectivamente se va a cumplir la propiedad que cuando nosotros tenemos a por b multiplicado por a menos b, a más b por a menos b, eso termina siendo a cuadrado menos b cuadrado. Con base a esta expresión vamos entonces a decir que aquí terminaríamos obteniendo x cuadrado más 3, todo esto al cuadrado, menos la x al cuadrado, dividido, entonces en este caso 1 por toda esta expresión sigue siendo la misma expresión. X cuadrado más 3 más x. Por lo tanto, vamos a cancelar. Estos son los términos semejantes. Fíjense que obtenemos aquí de la expresión sobre x cuadrado más 3 más x. Tenemos un término semejante, este x cuadrado, se puede simplificar con este x cuadrado y en el numerador termina quedando 3 sobre la raíz de x cuadrado más 3 más la x. A lo que volvemos a valorar o a evaluar esta expresión que tenemos acá, nos damos cuenta que terminamos obteniendo 3 sobre infinito. Y eso en las clases anteriores veíamos que las operaciones con infinito, un valor cualquiera, una k sobre infinito, eso termina siendo 0. Entonces, en este caso, con toda esa propiedad, podemos decir, por lo tanto, ese límite, cuando x tiende a ser infinito de la expresión raíz x cuadrado más 3 menos
la x, acá, entonces es igual a 0. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un repaso, un recuento de todo este procedimiento. Primero, nos dimos cuenta que tenemos una forma de resolver por el criterio del exponente mayor. Eso siempre y cuando podamos comparar. ¿Sí? Si hay un exponente mayor que otro. Pero cuando los exponentes son iguales, nosotros tenemos que buscar otro método de resolución. Generalmente el método de resolución termina siendo cuando tenemos radicales. Entonces debemos hacer una operación de racionalización. ¿Ok? Veamos entonces otro tipo de indeterminación, como lo es el límite de 1 elevado a la infinito o de una expresión elevada al infinito. Allí también se genera una indeterminación que tiene que ser resuelta mediante ciertas operaciones o algoritmos matemáticos que vamos a empezar a estudiar. Entonces veamos la parte conceptual de este tipo de límite. Entonces, la indeterminación 1 al infinito, ¿okay?, viene dada siempre apoyándose de un límite notable. Este límite notable es el que observamos acá. Es decir, hay una propiedad que siempre vamos a cumplir. El límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 1 sobre una función cualquiera, todo eso elevado a la misma función que nosotros tenemos en el denominador, es igual al valor de e. Esto es lo que se debe cumplir. La función que está en el exponente tiene que ser exactamente igual a la función que está en el denominador. Si eso se cumple, entonces nosotros podemos afirmar que por un límite notable, automáticamente el valor de ese límite es igual al número e. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a la x. Fíjense allí en esa expresión. Límite de 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a la x. Este límite que tenemos acá es exactamente de esta forma, porque la x que está en el denominador es la misma que está en el exponente. Por lo tanto, sin pensarlo, decimos que eso es igual a e. ¿Cómo podemos justificar? Aplicando límite notable. Entonces, si nosotros aplicamos un límite notable, podemos llegar a resolver este límite o esta expresión que está acá. ¿Bien? Otro ejemplo muy particular, por ejemplo, límite, cuando x tiende a infinito, aquí tengo 1 más 1 sobre x cuadrado menos 3, todo eso elevado a la x cuadrado menos 3. Del mismo modo, fíjense, tengo x tiende a ser infinito, esta función del denominador es la misma función del exponente, por lo tanto entonces nosotros decimos que el valor de ese límite es e, aplicando los límites notables. Veamos ahora un caso en el cual tenemos que adaptar, ¿verdad?, algebraicamente el ejercicio inicial para llegar a una definición de esta norma y entonces poder concluir que el valor de ese límite es e. Eso es lo que vamos a observar a continuación. Tenemos este ejercicio, nos dice límite, cuando x tiende a infinito, de la expresión 2x más 1, dividido entre 2x menos 3, todo eso elevado a la x más 2. Primer paso que hemos venido manejando durante todo el desarrollo de los límites y continuidad es evaluar. Si nosotros evaluamos este límite, vamos a obtener, en principio, 2 por infinito es infinito, más 1, es decir, infinito, sobre 2 por infinito menos 3, es infinito. Ya aquí, sin pensar en el exponente, que va a terminar siendo infinito, yo tengo una indeterminación inicial, que es infinito sobre infinito. Esta indeterminación yo la resuelvo en principio y me doy cuenta que por criterios también de exponentes, como el exponente del numerador es igual al exponente del denominador, pues entonces el resultado del límite es la división de sus coeficientes y 2 entre 2 es 1. O sea que por lo tanto realmente esto quedaría 1 elevado a la infinito. Entonces estamos en presencia verdaderamente es de una indeterminación de este tipo. Entonces aquí colocamos que estamos en presencia de este tipo de indeterminación, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a resolver? La idea es llevar esta expresión que tenemos aquí a la forma del límite notable. Nosotros tenemos que conseguir
que esto se parezca a 1 más 1 sobre una función elevado a esa misma función para poder concluir que su resultado es e. El mecanismo o la metodología nos dice que primero nosotros tenemos que decir, muy bien, el límite cuando x tiende a infinito de sumarle 1 y restarle 1 a la misma expresión. Eso nos va a permitir a nosotros que sea un artificio matemático, pero no se altera el resultado final de este límite. Entonces aquí nosotros vamos a decir 1, le sumamos la expresión, pero del mismo modo le restamos 1. Repito, esto no nos altera la expresión como tal, porque 1 menos 1 sigue siendo 0, pero nos beneficia en el artificio para nosotros llegar a lo que queremos. ¿Por qué voy a trabajar con el negativo? Porque ya estoy consiguiendo el 1 del límite notable. Entonces, como ya tengo el 1 del límite notable que vimos anteriormente, esto lo debo dejar estático. Y voy a entonces a resolver esta operación de fracciones. En el exponente seguimos manejando x más 2. O sea que aquí el límite, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? 1. Vamos a resolver esta resta de fracciones. 2x más 1 por 1 que está en el denominador, aquí me sigue quedando 2x más 1. 2x menos 3 multiplicado por este 1, pero con un signo negativo, entonces tengo que tener cuidado, sería menos 2x menos 3. Todo eso va a quedar dividido entre 2x menos 3 por 1, 2x menos 3. Y por supuesto que toda esa expresión está elevada a la x más 2. Vamos a seguir operando. Aquí tenemos que seguir resolviendo algebraicamente. O sea, que vamos a llegar al límite cuando x tiende a infinito de 1, ¿verdad? Más. Empecemos a resolver. Quedaría 2x más 1 menos por más, menos 2x, menos por menos, más 3. Dividido entre 2x menos 3. Todo elevado a la x más 2. ¿Qué vamos a obtener? Límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? 1 más. ¿Qué podemos simplificar en esta expresión? 2x y 2x. Las podemos simplificar y puedo decir 1 más 3. Eso es 4 que divide 2x menos 3. Todo eso elevado a la x más 2. Perfecto, ya la expresión comienza a parecerse un poco al límite notable que necesitamos o al que debemos llegar. Entonces veamos, yo voy a decir ahora límite cuando x tiende a infinito de 1 más. Esta es la función que nosotros tenemos, es decir, yo voy a colocar ahora un 1 sobre esta expresión que va a dividir a esta función que tenemos aquí. 1 que divide a 4 sobre 2x menos 3, esto todo elevado, a la x más 2. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? 1 más, al resolver esta doble c que queda de allí, quedaría solamente 1 que divide a 2x menos 3 sobre 4. Entonces, esta es la función que nosotros debemos conseguir. Fíjense que todavía en el exponente tengo que hacer otro artificio matemático para llegar a esta expresión. ¿Qué vamos a hacer siempre o generalmente, para nosotros conseguir que ahora en el exponente aparezca esta misma función? Bueno, entonces, límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1, ¿verdad? Sobre la función, que es x menos 3 sobre 4, elevado a la x más 2. Ahora, este x más 2 lo vamos a multiplicar por la función que necesitamos, pero también por su inversa. Esto nos va a garantizar a nosotros que no se altera la expresión, porque multiplicar por su inversa sigue siendo 1, pero el artificio nuevamente es necesario para encontrar esta función que tenemos acá. Entonces yo lo voy a multiplicar por 2x menos 3 sobre 4 y también lo voy a multiplicar por 4 sobre 2x menos 3. Fíjense que estas dos expresiones son inversas, sigue siendo 1, no me altera el exponente, pero ya conseguí tener al menos en el numerador esta función. Entonces, vamos a ver cómo podemos seguir simplificando esta expresión. Quedaría 1 más 1, 2x menos 3 sobre 4. Exponente, muy bien. Esto lo debo dejar estático porque es lo que necesito. ¿Qué voy entonces a operar? Este x más 2 lo voy a operar con el 4
sobre 2x menos 3. Resolviendo quedaría 4x más 8 que divide 2x menos 3, ¿verdad? Y todo esto también multiplicado por 2x menos 3 sobre 4. Ya tengo entonces esta expresión. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Vamos a aplicar una propiedad de la potenciación. La propiedad de la potenciación, si yo tengo aquí dos factores que se están multiplicando, los puedo llevar a potencia de una potencia. Y si los llevo a potencia de una potencia, entonces realmente quedaría como límite, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? 1 más 1 que divide 2x menos 3 sobre 4. Aquí vamos entonces a colocar la potencia que necesito, que es 2x menos 3 sobre 4, y a su vez toda esa expresión elevada también a la 4x más 8 dividido sobre 2x menos 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aplicando una propiedad potenciación, potencia de una potencia. Fíjense que igual al resolver esto tendría que multiplicar este exponente por este, es esta misma expresión, solo que escrita de otra manera, para que ahora fíjense que aquí está el límite notable, el límite de 1 más 1 sobre una función elevado a la misma función. O sea que esto concluiríamos que es e elevado a la 4x más 8 sobre 2x menos 3. ¿Bien? Ahora, si vuelvo y evalúo el límite en esta función, me va a quedar e elevado a la infinito sobre infinito. ¿Ok? Se genera una indeterminación en el exponente. Una indeterminación infinito sobre infinito. Tienen la misma potencia, es decir, que realmente sería e a la 4 entre 2, 2. O sea que todo ese valor del límite sí existe y su resultado es e cuadrado. Fíjense que es un ejercicio un poco complejo desde su resolución, ¿verdad? Veamos aquí. Desde que está su resolución, el límite primero termina siendo una indeterminación infinito sobre infinito, teníamos que resolver para llegar a 1 sobre infinito, posteriormente empezar a aplicar algoritmos algebraicos que nos permitan entonces ya llegar a la forma del límite notable. ¿Bien? Concluimos entonces este tema de lo que son las indeterminaciones con los límites. Vimos en primera instancia una indeterminación infinito sobre infinito. Segundo módulo estábamos conversando sobre una indeterminación que es infinito menos infinito. Y por último hemos llegado a la indeterminación 1 elevada a la infinito. Les deseo el mayor de los éxitos en el recorrido de estos límites de continuidad. Cualquier duda, entonces estamos en contacto por el aula virtual.